Hola muchachos, hoy vamos a trabajar con la cuarta entrega de la guía de trabajo autónomo de 11º. En primera instancia quiero explicarles un poco que le varía el formato para que a la hora de recibir sus trabajos pues sea mucho más fácil poder revisarlo. Tenemos acá que agregué una sección donde ustedes van a colocar su nombre completo, también la sección a la que pertenecen y en este otro lado el nivel alcanzado en la asignación. Esto lo coloca el docente una vez que revisa la guía. Por ejemplo, usted puede ser nivel avanzado, puede ser nivel intermedio o puede ser nivel inicial. ¿Ok? Entonces, vamos a estar en este caso recibiendo esas tres, digamos, cualificaciones dependiendo de su desempeño. En la parte evaluativa, yo voy a colocar cuáles son las condiciones para que usted pueda tener uno de estos tres niveles. También acá les explico un poco el medio de entrega según el escenario al que usted pertenezca. Si usted, según la institución, fue clasificado en el escenario 1, lo entregaría por plataforma Teams. En escenario 2 y 3, aquellos con los que he hecho algunas conversaciones y me lo entregan por email o WhatsApp. Y el escenario 4, que ya serían las personas que tendrían las fotocopias del trabajo. Muy bien, continuamos. Como saben, acá, siguiendo y leyendo las instrucciones que tienen que ver con la organización de mi trabajo según los materiales que voy a usar, qué aspectos necesito para realizar un mejor trabajo desde mi casa y un tiempo estimado que usted debería invertir en la semana para poder lograr realizar esta guía de manera completa. Muy bien. Nos vamos a la siguiente parte. Pues primero va a venir acá una pequeña reseña acerca de lo aprendido. Entonces, en esta primera que tenemos acá, ustedes van a poder escribir qué es lo que recuerdan de la guía pasada cuando se les pregunta qué es un movimiento literario. Entonces, acá ustedes van a colocar su respuesta sobre qué es un movimiento literario. Luego van a definir lo que es un género literario llamado lírica en este caso, porque vamos a ver poesía, y cuáles son las características que usted considera más importantes de este género literario basado en lo que ustedes me hicieron en la guía pasada. También el siguiente ejercicio, usted va a tener dos fotografías, las cuales va a tener que interpretar según su propio criterio tres ideas que le generan a usted las imágenes. No es una sola palabra, sino es una idea, una frase, una oración acerca de lo que usted sentiría al ver estas imágenes. Muy bien. Vamos a seguir acá porque son fotografías, entonces para poderles ir marcando a ustedes tengo que utilizar la edición de fotografía, la que sigue. Pongo en práctica lo aprendido en clase. Acá hay una definición de lo que es modernismo literario. Como estuvimos viendo una serie de movimientos literarios, entonces nos corresponde en este momento hablar sobre el modernismo literario. Dice que fue una corriente literaria, una moda, una forma de escritura que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se caracterizó por su estética preciosista, la exaltación y refinamiento de los sentidos y por el uso de imágenes y lugares exóticos. Algunos de los autores que el modernismo vio nacer se dieron con la publicación del poemario Azul del autor Rubén Darío, de origen nicaragüense. ¿Por qué se escogió este poemario? Porque fue una obra que impactó esta época, ¿verdad? Porque sirvió para poder
otros escritores, para que otros escritores pudieran inspirarse. Y también estaba fundamentado en escritores muy importantes de la época como Amado Nervo y Manuel Díaz Rodríguez. Más adelante ustedes tienen un resumen de lo que es el modernismo literario, y para que ustedes pues tengan contacto con algunas de las situaciones y de las características con sus respectivos ejemplos sobre este movimiento literario. Para iniciar, y sin conocer mucho de este movimiento literario, van a leer en el recuadro de la derecha un poema de un poemario, o sea, un librito de varios poemas del escritor nicaragüense Rubén Darío, que se denomina el padre del modernismo. Voy a hacer la lectura con ustedes. Dice: en la tranquila noche mis nostalgias amargas sufrían. En busca de quietud bajé el fresco y callado jardín. En el oscuro cielo Venus, bella temblando lucía, como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín. A mi alma enamorada una reina oriental parecía, que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín, o que, llevada en hombros, la profunda extensión recorría, triunfante y luminosa, recostada sobre un paladín. Oh reina rubia, díjele, mi alma quiere dejar su crisálida y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar, y flotar en el limbo que derrama en tu frente luz pálida, y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar. El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida. Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar. Bueno, acá muy lindo el poema de Rubén Darío. Como pueden ver, tenemos una estrofa bastante grande, no hay divisiones. Como ya ustedes saben, cada uno de los elementos de la estrofa se denomina verso. Serían cada uno de estos que les estoy señalando. Y pues como aspectos de forma van a fijarse en los finales de cada uno de los versos, ¿ok? Estas últimas palabras que les estoy señalando. Muy bien. Aparte de todo esto que les acabo de señalar, también podemos observar que cuando nosotros leemos un texto como este, hay algunas palabras que no conocemos. Tenemos que buscar esas palabras para poder comprender de qué es lo que nos está hablando el poeta. Muy bien. Aquí les formulé algunas preguntas sencillas sobre el texto para que ustedes terminen pues de generar una comprensión de este fragmento. Dice como número 1, ¿quién es Venus? Tanto en lo mitológico como en la realidad. O sea, vamos a tener Venus como un planeta, Venus como una diosa del amor, pero ustedes lo investigan y me lo anotan bien completito. Lo segundo es, ¿qué figura literaria es representada por el siguiente verso? En busca de quietud bajé al fresco y callado jardín. Bueno, vamos a ver un repasito más adelante de cómo se llama esta figura literaria para que ustedes puedan colocar el nombre. También se pueden ir a uno de los videos que les recomiendo para que lo comparen. Otro elemento que voy a adjuntarles es un cuadrito donde ustedes puedan chequear algunas de las figuras literarias más utilizadas. ¿Qué representa el fresco jardín en la vida del yo lírico? Pero aquí se tienen que inspirar. Vamos a ver que una de las características de la poesía es que se trabaja un lenguaje simbólico. Entonces, por ejemplo, a nivel de sueños, ustedes podrían leer del significado de cada uno de los elementos. También a veces la gente le pone significado a algunos sueños con números, ¿verdad? Que si usted se sueña en tal lugar, juegue tal número, que si sueña en el otro, juegue tal número. Bueno, en la poesía tenemos que el jardín, la casa,
tiene que ver con la interioridad, con lo más profundo del ser humano, de la persona, con su intimidad, con su lugar de confort, donde se siente seguro. Cuando nosotros también mencionamos aquí este otro elemento muy importante que se llama yo lírico, es como que dijéramos el narrador en la novela o en el cuento. Vamos a tener que en lugar de narrador, la lírica o poesía va a tener un yo lírico o hablante lírico. Luego, busque qué es ébano y anote sus características en cuanto a valor y belleza. Busque los términos camarín, paladín, crisálida, nimbo y sideral. Igual van a buscar cualquier otro término que no entiendan. Y la última pregunta, ¿por qué Venus miraba de manera triste al yo lírico? Obviamente estamos hablando simbólico el asunto, ¿verdad? Ya que tenemos que Venus tiene un simbolismo a nivel universal, que significa que esa figura que está proyectada en Venus, ya sea el planeta o ya sea la diosa del amor, ustedes verán, porque estamos hablando de que Venus también se observa desde la Tierra. Entonces, ¿qué elementos simbólicos puede tener esta parte del poema? Les coloco una zona de respuestas acá, disculpen ahí si rayo un poco, pero es que hay ciertas formas de mover el cursor que me permiten rayar y otras que me permiten mover. Bueno, entonces aquí ustedes de forma muy ordenada van contestando. Si necesitan más espacio, se van al final de la página o hacen más grande el recuadro. Lo que sucede es que si lo hacen más grande van a desacomodar un poco lo que sigue. Como mencioné en otros niveles, no les estoy poniendo rayas para que ustedes no tengan que estar moviendo todo el texto, sino que ustedes puedan ir escribiendo en este espacio y no necesitan pues un renglón. Perfecto, hasta aquí estamos listos. Me voy a buscar la siguiente toma de pantalla. Ok. Bueno, en esta siguiente toma vamos a ahondar un poquito en lo que son las características del modernismo literario. Ya aquí sí viene una explicación. Ok. Entonces vamos a ponerle aquí un colorcito azul. Muy bien. Características del modernismo literario. No crean, el azul se los pongo por algo muy interesante, que es precisamente el azul se denominó el color del modernismo literario y uno de los poemarios de Rubén Darío se llama Azul. Entonces vamos poquito a poco, ¿verdad? Dice, el modernismo literario se caracterizó por lo siguiente. Entonces ahí les puse en amarillo, digamos, como las ideas principales. Vino a romper con los estereotipos de rima y métrica. Como pudieron haber visto ustedes en el poema anterior, teníamos una estrofa muy larga. Eso no era, digamos, una herramienta muy utilizada cuando se escribía poesía. Generalmente cuando vos escribías poesía como autor tenías que decir, bueno, esta es de 4 versos, luego sigo a la siguiente estrofa, también es de 4 versos, termina en estas y en estas y en estas. Bueno, precisamente una característica del modernismo viene a ser que se rompe con esto, que es una costumbre que se había que había predominado durante tanto tiempo como desde la colonización española. Y de alguna forma, pues como es en América Latina, esto también nos habla de cierto nivel de independencia, de libertad, de emancipación en las letras, en la literatura, y que de alguna manera nos va a permitir mayor expresividad, porque de pronto el poema estaba tan medido, tenía que terminar de tales formas que le truncaba un poco la creatividad al poeta. Por eso más adelante se conocería como la antipoesía. Siguiente característica. Se opone a la centralización del pensamiento. Se abre al mundo oponiéndose abiertamente al regionalismo. Considera al poeta un ciudadano del mundo. Esta es una frase muy utilizada de forma contemporánea. El sentir que no pertenezco a un país, que no pertenezco a una tierra, que pertenezco a una ciudadanía planetaria. En este
sentido, la temática sería una temática aplicada a cualquier cultura sin estar atado a una costumbre particular. Siguiente característica, aboga por la independencia poética del individuo. Como en algún momento les mencioné, la poesía que nos llegaba de Europa era una poesía muy encajonada, o sea, con muchas reglas, ¿verdad? Usted no se sale de este cajoncito, escribe de forma ordenada, por hacerlo de alguna forma simbólica. En cambio, cada individuo tiene su oportuno sonido y su letra adecuada. Esto es un poco de la prédica del modernismo. Y tiene un lenguaje propio y el alma humana, no sé, estamos hablando de algo que es mucho más libre, mucho más general, sin apegarse tanto a las reglas. Otra de las características es rechazar la realidad. Esto se los puse en doble columna para aprovechar el espacio, no enviarles un documento muy largo. Muy bien, como se mencionó anteriormente, los escritores modernistas prefirieron evadir los acontecimientos sociales y políticos. Dijeron, es como que en este momento digamos, yo no quiero hablar de la pandemia, yo quiero hablar de otras cosas, no quiero sacarlo a colación. Entonces acá precisamente van a ver que la poesía está muy despegada de aspectos políticos y económicos y se va más a la parte romántica en el sentido de la interioridad del ser humano. Entonces sus poemas en consecuencia son escritos por general en temáticas que no hacen referencia al contexto histórico que estaban enfrentando en ese momento los autores de la literatura, cosa digamos que es bastante, no extraña, pero inusual, porque generalmente todo el contexto inspira muchos de estas piezas artísticas. Utiliza un estilo preciosista. Vean que cuando estamos hablando de lo preciosista hacemos referencia a palabras como bello, hermoso, ostentoso. Y precisamente nos refiere a la inspiración francesa, enfocada en un estilo refinado, en la belleza, en hablar mucho de imágenes. Entonces, como ustedes pueden ver acá, hay muchas imágenes que sí, exactamente, son como fuera de la realidad, incluso del mismo poeta. Aquí tenemos un fragmento de uno de los poemas más famosos de Rubén Darío que se llama Sonatina, que dice: ya no quiero el palacio ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Entonces es como cuando hablamos de princesas, castillos, ¿verdad? Que de verdad es una temática menos apegada a la realidad, por lo menos a la realidad de la gente común. Otra de las características muy bonitas es introducir musicalidad en los poemas y otros escritos. La musicalidad, el ritmo, eso que uno dice, mira, yo leo esto y me rima, tiene cierta sonoridad. La estética modernista, o sea, los elementos que hacen bello a un poema modernista, son frases más musicales. Los escritores conseguían este efecto a partir de ritmos muy marcados y de algunos otros recursos. La musicalidad se puede apreciar en los siguientes versos. Este es un verso que tal vez o estos versos tal vez algunos lo han. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y de aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño, ella naturalmente fue, para mi amor hecho de armiño, Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Como pueden ustedes apreciar, van a tener aquí mucha sonoridad al final de cada uno de los versos, como por decir tesoro va a rimar con lloro y volver con querer. Este es el famoso Rubén Darío,
A continuación vamos a seguir analizando un poco de la poesía de él. Como pueden ver también otra característica, aquí sí tenemos estrofas de 4 versos que se llaman cuartetos. Muy bien, continuamos con el análisis de la obra poética de Rubén Darío. Para repasar algunos aspectos fundamentales de la poesía, les dejo acá un link en YouTube donde hay una muchacha que explica bastante bien algunos aspectos que, bueno, se supone que ya ustedes deben manejar de poesía. Si no es así, por favor, hagan las respectivas preguntas. La poesía de Rubén Darío engloba a la perfección todas las características desde estructura, forma y temas de lo que es el modernismo. En realidad es una persona que buscó encontrar la belleza a través de la palabra. Tiene un primer librito poemario que sacó en 1888 que se llama Azul, de donde tomamos el primer poema que vamos a analizar. Y luego tenemos Prosas profanas en 1896 y Cantos de vida y esperanza en 1905 y El canto errante en 1097, creo que eso estaba mal, creo que es 1907, y Poemas de otoño y otros poemas en 1910. Ok, primero que vamos a analizar se llama Yo soy aquel. Si ustedes quisieran escucharlo también, consultarlo en YouTube, tenemos acá una dirección que les dejo con mucho gusto para que ustedes ahí observen. Les pido por favor que planteen sus preguntas si no recuerdan algo de esto. Estamos para ayudarlos, pero hay que plantear preguntas, ¿ok? Bueno, tenemos este primer fragmento, algunos, ¿verdad? Como pueden ver, este es un fragmento que tiene más de 20 versos. Dice: yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche ruiseñor había, que era alondra de luz por la mañana. Vean acá la terminación decía con había. Se repiten las últimas 2 vocales. ¿Ok? Luego tenemos profana con mañana, igual se repiten las últimas 2 vocales. Ya desde aquí estamos viendo que en los 2 tipos de rima que existe, la asonante y la consonante, en la consonante vemos que se repite toda la sílaba, pero en la asonante vemos cómo se repite solamente las 2 últimas vocales. Digamos que esta es la tendencia que sigue el poema. El dueño fui de mi jardín de ensueño, lleno de rosas y de cisnes vagos. El dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos. Vemos de sueño con dueño y vagos con lagos. Aquí sí tenemos ya repetición de sílabas completas, como lo pueden ver. Entonces estamos viendo una mezcla de los 2 tipos de rimas. Luego en el 9 dice: y muy siglo X, y muy 8, y muy antiguo, y muy moderno, audaz, cosmopolita, con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo, y una sed de ilusiones infinitas. Bueno, acabamos de ver los poemas de los poetas malditos, donde se nombra a Verlaine como uno de los poetas que pone el nombre precisamente a esa generación de artistas. Les voy dando pistas. Luego aquí dice y muy, ¿cuál es la figura de construcción que hace que se repitan tanto frases como sonidos individuales, como en el caso de la I? Entonces ustedes tienen que averiguarlo. Voy a subirles una plantillita con la definición de las figuras literarias y de construcción para que repasen. Dice el 13, se los enumeré para después poder preguntar. Yo supe del dolor desde mi infancia, mi juventud. ¿Fue juventud la mía? Sus rosas aún me dejan su fragancia, una fragancia de melancolía. Potro sin freno se lanzó mi instinto, mi juventud montó potro sin freno. Iba embriagada y con puñal al cinto, si no cayó fue porque Dios es bueno. Acá les voy a
aportar bastantes preguntas importantes sobre esto. Como ustedes saben, en la poesía el simbolismo es medular, y cuando nosotros hacemos una comparación de un elemento simbólico, en este caso con nuestra vida, Potro sin freno, se lanzó mi instinto, entonces vamos a tener por aquí mucha significancia. Estamos hablando de la juventud, en este caso comparada con un potro sin freno, o sea, un animal joven que se deja llevar por sus impulsos, por sus instintos. Entonces vemos cómo hay aquí una comparación simbólica entre ese periodo de la vida del yo lírico, del que está haciendo la poesía, comparada de forma metafórica con un animal joven, brioso, con mucho deseo de vivir. En mi jardín se vio una estatua bella, se juzgó mármol y era carne viva, un alma joven habitaba en ella, sentimental, sensible y sensitiva. Vean qué lindo, ¿verdad? Tenemos aquí mucha musicalidad, muchos elementos bellos, preciosos, que hacen alusión a la belleza. En mi jardín, hablábamos del jardín como ese espacio interno, como esa intimidad. Se vio una estatua bella. ¿Qué características tienen las estatuas? Bueno, que no se mueven, que son de un material que no está vivo, ¿verdad? Que están hechas por un artista, y sobre todo la belleza. Bien, se juzgó mármol, o sea, era de piedra, pero no, al final no era mármol, era carne viva. Un alma joven habitaba en ella, sentimental, sensible y sensitiva. Vean que todo lo contrario a lo que es una estatua, la sensibilidad del ser humano. Entonces de pronto no se demuestran las emociones, no se demuestra la sensibilidad, pero detrás de a veces de personas que se ven muy duras, muy, digamos, concretas, firmes, hay una persona sensible y sensitiva que a veces juzgamos, que son frías, que no son sensibles. Muy bien. Como pueden notar, a mí la poesía me gusta mucho. Y tímida ante el mundo, de manera que encerrada en silencio no salía, sino cuando en la dulce primavera era la hora de la melodía. ¿Verdad? Entonces, qué bonito aquí, ¿verdad? Porque igual la timidez tiene que ver con la sensibilidad de esta estatua, de esa persona que parecía que no se movía, que no tenía sentimientos, encerrada en silencio precisamente, pero que en la dulce primavera, o sea, en la época más hermosa, en la época del amor, en la época de la reproducción, lo que le gustaba era la hora de la melodía. Veremos cuál es la hora de la melodía para cada quien. Puede ser la mañana cuando los pajaritos están cantando, o puede ser en la noche cuando ya también sus cantos tienen que ver con que se van a acostar. Entonces ahí tenemos muchos elementos simbólicos. Ahí me cuentan si les gusta más este formato de explicación. Es más largo, pero yo he visto que de pronto sirve un poquito más. ¿Okay? Lo estoy haciendo con fotografías, entonces ahí voy pasando. Las estoy editando para hacer la explicación. Entonces ahí me perdonan que tengo que estar habilitando el lapicito para irles marcando pues lo que me gusta comentarles. Dice acá, iniciemos el análisis, aspectos de forma, por aquello que no se acuerden, otro videíto para que refresque conocimientos. ¿Cuántas estrofas y versos hay en el fragmento del poema? Vean qué fácil, ya yo se los dije incluso. Segunda, ¿qué semejanza tienen los versos resaltados en rosado y amarillo? Bueno, ahí yo se los expliqué para que me digan si terminan igual, si no terminan igual, etc. Según la métrica, o sea, la medida de los versos, ¿qué número de sílabas métricas predominan? Igual les recomiendo ir al videíto. Ahí vemos, no sé cuántas sílabas poéticas puede ser. Puedo hacerles un repaso después, pero ahorita digamos que esa es la única pregunta que requiere ponerse un poquito más en el otro video. ¿Qué tipo de rima predomina en el poema? Ya yo les expliqué, pero no se queden solo con mi explicación. Tienen que ir viendo en todo el fragmento a ver
¿Cuál rima se repite más? ¿La sonante o la consonante? Porque como dice aquí esta palabra predomina, no significa que todas son iguales, sino de cuál hay más. ¿Cómo se llama la figura de construcción presente en el verso 9? Bueno, van a hacer la investigación de las figuras de construcción y consultan el cuadrito que les adjunto. ¿Qué figura literaria o figura de significado? Porque es que acá en este video hablan de figura de significado, pero es lo mismo, figura literaria y de significado se presenta en el verso 17. Vamos ahora con los aspectos de fondo. Los aspectos del fondo tienen que ver con la explicación. Les pongo acá un espacio para que me contesten. Como pueden ver, lo mismo que yo les expliqué sobre el potro y todo esto, ustedes me lo redactan en este espacio. ¿Qué significa sentirse dueño de su jardín? También por ahí les di pistas. Anote 2 ejemplos que brinda el poema de musicalidad. También le di pistas. Anote 2 ejemplos del estilo preciosista. Tienen ejemplos. Igual también les di pistas. ¿Por qué el poema rechaza la realidad? Estamos hablando del contexto histórico. Si habla del contexto histórico o no. Igual también les di pistas, ¿verdad? ¿Qué poetas hace referencia al yo lírico? ¿A qué movimiento literario pertenecen? Tienen que acordarse de la guía pasada. Y dice del verso 21 al 28, explique qué podría significar que un alma joven habite en una estatua que además parece mármol. Anote 3 características de esta figura. Ustedes se van precisamente a lo que conversamos. Sí, pues hay que rever el video si es que usted no entendió muy bien. Pero esto es como una clase y la verdad el video dura casi lo que dura una clase. Lo hice en varios tractos, ahí me disculpan las equivocaciones. Pero lo quise hacer así para no tenerlos ahí en una clase un gran rato donde tal vez no todos puedan asistir. Vamos con la última parte de la clase. Siguiente. Aquí me esperan un poquitito mientras habilito la edición. Acá nuevamente tenemos las preguntas que tienen que ver con la autoevaluación. Pero bueno, aquí está la última de esa parte. ¿Cuál cree que es el tema central del poema? No me pongan solo una palabra, tienen que redactar. Y aquí ya viene lo de autoevaluación, observen los videos, etcétera, 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 etcétera. Ustedes leen ahí. Esto de acá parece un poco complicado. Esto generalmente lo lleno yo. Pero ustedes pueden marcar en qué situación se sienten. También cuando van a ver la guía de trabajo autónomo en Teams, van a ver una parte donde son los criterios de evaluación. Ahí yo pongo esto mismo de una manera más sencilla para que ustedes vean a la hora de que les revisé esta guía por qué está usted en un nivel inicial, está en un nivel intermedio o está en un nivel avanzado. Repito algo que dije en la reunión donde obviamente no todos estuvieron. El Ministerio de Educación nos está enviando la directriz que para que ustedes sean, digamos que se promuevan al siguiente año, o en el caso de ustedes obtengan su bachillerato, nosotros tenemos que determinar a cuál de estos 3 niveles pertenece. Si usted está en un nivel inicial, si está en un nivel intermedio o un nivel avanzado. Ahora, si usted está en un nivel inicial, va a tener que rehacer varios aspectos de la guía de trabajo autónomo, porque quiere decir que usted no está captando de manera clara lo que se le está enseñando. Si usted está en un nivel intermedio, digamos que está medio pasando, dejando los pelos en el alambre, y si está en un nivel avanzado, pues digamos que está cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos que por lo menos nosotros estamos pidiendo. Eso queda a criterio del docente. Ahora, si usted tiene un nivel inicial, significa que tiene que devolver el trabajo corregido. Si usted no devuelve ese trabajo corregido o lo devuelve corregido y no entendió muy bien, el docente le devuelve a usted para que haga la corrección hasta que usted pueda ser calificado en un nivel intermedio.